Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desgranar algo que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. Sí, hablo de ese cambio que ha protagonizado nuestro querido Can Yaman. Así es, hoy vamos a hablar del inesperado cambio de Can Yaman que dejó a todos sin palabras. Prepárense porque esto tiene miga y estoy seguro de que les va a encantar el análisis que vamos a hacer. Como siempre les digo, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos aquí y cada vez somos más. Ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos trae hoy. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones a nivel internacional con su carisma y su imponente presencia física, siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde sus inicios en series turcas hasta su salto a la producción internacional, cada paso que da genera revuelo. Lo hemos visto interpretar personajes intensos, románticos, a veces un poco rebeldes, y siempre ha lucido espectacular. Su transformación física ha sido algo que sus fans han seguido de cerca, y él mismo ha demostrado ser alguien que cuida mucho su imagen y su salud. Pero lo que ha sucedido recientemente, ese inesperado cambio ha ido más allá de un simple retoque estético o un nuevo corte de pelo. Estamos hablando de algo que ha modificado su apariencia de una manera tan drástica que sinceramente, ha desconcertado a muchos. ¿De qué cambio estoy hablando exactamente? Pues bien, si han estado un poco al tanto de las noticias y las redes sociales, habrán notado que Can Yaman ha adoptado un look completamente diferente. Ya no es el joven apuesto de antes, el galán que nos conquistó en Erkencikus o Dolunay. Hablamos de un hombre que luce visiblemente mayor, con un aspecto más curtido, incluso diríamos más salvaje. El principal rasgo de este cambio, y el que más ha llamado la atención, es su barba. Pero no una barba cualquiera, sino una barba larga, frondosa y descuidada. A esto se suma un cabello que parece haber pasado por épocas más intensas, y una expresión facial que transmite una madurez y una seriedad que difieren mucho de la imagen juvenil que proyectaba. Cuando decimos que dejó a todos sin palabras, no exageramos. En las redes sociales, los comentarios oscilaban entre la sorpresa, la admiración y, en algunos casos, la preocupación. Muchos se preguntaban si este cambio era para un nuevo proyecto, para una película o serie en la que estuviera trabajando, ya que es común que los actores modifiquen su apariencia para dar vida a sus personajes. Otros, sin embargo, especulaban con que podría ser una decisión personal, una evolución natural o incluso una respuesta a alguna experiencia vital. Y ahí es donde entra nuestra curiosidad y nuestro análisis. Lo primero que salta a la vista es la radical diferencia. De un rostro afeitado o con barba corta y bien cuidada, hemos pasado a una barba que cubre gran parte de su rostro, dándole un aire mucho más rudo. El cabello también parece haber adoptado un estilo menos pulido, quizás más largo o con una textura diferente. Si recordamos sus papeles anteriores, Can Yaman solía interpretar a personajes de clase alta, jóvenes millonarios, empresarios exitosos, y su imagen siempre reflejaba esa pulcritud y ese estilo impecable. Ahora, la imagen que proyecta es la de un hombre más experimentado, quizás con una vida más dura, o simplemente alguien que ha decidido darle un giro a su imagen de forma radical y sin miramientos. Analicemos las posibles razones detrás de este cambio. Como mencionamos, la opción más probable para muchos es que se trate de una transformación para un nuevo papel. Can Yaman es conocido por su dedicación a sus personajes, y a menudo se somete a cambios físicos para interpretarlos. ¿Podríamos estar ante un personaje histórico, un guerrero, un hombre que vive en la naturaleza? La barba larga y descuidada, junto con un aspecto más endurecido, podrían encajar perfectamente con ese tipo de roles. Si este es el caso, estamos ante un actor que no teme salirse de su zona de confort y experimentar con su imagen para darle autenticidad a su trabajo. Esto, sin duda, es algo digno de admirar en un actor. Otra posibilidad es que este cambio responda a una fase personal. Los artistas, como cualquier ser humano, pasan por diferentes etapas en sus vidas. Quizás Can Yaman ha sentido la necesidad de liberarse de la imagen del galán juvenil que lo catapultó a la fama, y busca explorar facetas más maduras y complejas de sí mismo. A veces, un cambio de apariencia puede ser una forma de autodescubrimiento, de marcar un antes y un después en la vida de una persona.
Podría ser que esté buscando transmitir una energía diferente, una profundidad que no se veía antes en su imagen. En pública. También debemos considerar la influencia de las tendencias. Aunque Kanyaman tiene un estilo propio y muy definido, no se puede negar que ciertas modas o estéticas pueden influir en las decisiones personales. La barba larga y con un estilo más hipster o vintage ha estado en boga durante un tiempo. Sin embargo, el cambio de Kanyaman parece ir más allá de una simple tendencia, tiene una cualidad casi transformadora que lo distingue. Lo que sí está claro es el impacto que ha tenido. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Miles de fotos y vídeos de su nuevo aspecto inundaron plataformas como Instagram y Twitter. Los fans se dividieron en opiniones. Algunos lo aplaudían, diciendo que le daba un toque de autenticidad y misterio, que se veía más hombre, más interesante. Otros, sin embargo, lamentaban la pérdida de su imagen juvenil y afilada, expresando que preferían al Kanyaman de antes. Hubo incluso quienes bromearon diciendo que parecía un leñador o un personaje de fantasía. Esta diversidad de reacciones es, en sí misma, un reflejo del poder de su imagen y de cómo su transformación ha resonado en su público. Es fascinante observar cómo una figura pública, y en especial un actor de su calibre, puede generar tanto debate con un simple cambio en su apariencia. Nos hace pensar en la presión que deben sentir los famosos por mantener una imagen determinada, y cómo algunos, como parece ser el caso de Kanyaman, deciden romper con esas expectativas. Este acto de rebeldía estética, si es que se le puede llamar así, demuestra una seguridad en sí mismo y una voluntad de evolucionar que va más allá de lo superficial. Además de la barba, hemos notado otros matices en su apariencia. A veces se le ha visto con un aire más melancólico, una mirada más introspectiva. ¿Está proyectando esa misma introspección en su físico? Es muy posible. El arte, después de todo, busca representar la complejidad humana, y la imagen es una de las herramientas más poderosas para hacerlo. Si Kanyaman está trabajando en roles que le exigen una mayor profundidad emocional, es natural que su apariencia refleje esa búsqueda. Analizando su trayectoria, hemos visto a Kanyaman en diferentes registros. Ha interpretado al galán romántico, al joven talentoso y algo irascible, e incluso ha explorado el mundo de la acción. Cada uno de estos papeles requería una fisicalidad y una presencia distintas. Si este nuevo cambio es para un proyecto, sería muy interesante ver qué tipo de personaje es el que le está exigiendo esta transformación tan radical. Imaginemos un drama histórico épico, un thriller psicológico, o incluso una historia de supervivencia. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo emocionante. La manera en que ha abordado este cambio también es digna de mención. No ha habido comunicados oficiales extensos o explicaciones detalladas hasta el momento, lo que aumenta el misterio y permite que la especulación florezca. Esto, en la era de la información instantánea, es casi un acto de rebeldía. En lugar de explicar cada detalle, deja que las imágenes hablen por sí solas y que su público saque sus propias conclusiones. Ahora, para aquellos que puedan estar preocupados, es importante recordar que Kanyaman es un profesional. Si este cambio es para un proyecto, seguramente está bajo la supervisión de directores y maquilladores que buscan el resultado óptimo para la narrativa. Y si es una decisión personal, es su cuerpo y su vida, y tiene todo el derecho a explorarla como mejor le parezca. El arte de la actuación a menudo implica sacrificar la comodidad y la imagen personal por la autenticidad del personaje. ¿Qué podemos esperar de Kanyaman en el futuro? Con este cambio ha demostrado que no tiene miedo de sorprender. Ha demostrado que está dispuesto a reinventarse y a explorar nuevas dimensiones de su arte. Lo que antes parecía una imagen consolidada, ahora se ha abierto a un abanico de posibilidades. Quizás este sea el inicio de una nueva etapa en su carrera, una etapa en la que explore papeles más complejos y desafiantes, lejos del estereotipo del galán juvenil. En resumen, el inesperado cambio de Kanyaman, marcado principalmente por su barba larga y un aspecto más curtido, ha generado un torbellino de reacciones. Si bien las razones exactas aún se desconocen, las hipótesis van desde una transformación para un nuevo proyecto hasta una evolución personal. Lo que es innegable es el impacto que ha tenido en su público y en la industria del entretenimiento, demostrando una vez más su capacidad para captar la atención y generar debate. Este giro en su imagen no solo nos invita a especular sobre sus futuros proyectos, sino también a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la evolución artística y la libertad de expresión individual.
Kanyaman nos ha demostrado que está dispuesto a jugar, a experimentar y a romper esquemas, y eso, sin duda, es lo que lo mantiene como una figura tan fascinante y relevante en el panorama internacional. Y hasta aquí nuestro análisis del impactante cambio de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa todo para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este cambio. ¿Les gusta? ¿Les sorprende? ¿Creen que es para un nuevo proyecto o una decisión personal? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. Leo todos y cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo nuevo o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden dejar un ** me gusta **. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que sea fan de Kanyaman o del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse al canal ** y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tenemos muchas más sorpresas y análisis preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.